Y bueno amigos, estamos aquí listos para el video del día. Es uno de esos días, para que la redundancia, en los que se me ha pasado un poco la hora, pero siempre lo comento también cuando uno tiene eh, cierta gente que te ve pese a cualquier cosa, ya no se preocupa tanto por la hora de subir el video, aunque siempre trato de que sea lo más temprano posible. Hoy, bueno, estamos estrenando aquí algo que me hizo un crack, que por cierto lo voy a subir en un reel y se lo voy a etiquetar. Estas cositas que están viendo en la pantalla, en la que se ve mi nombre, se ve también el tema del Real Madrid. Y bueno, la de la reacción también me ha gustado muchísimo, muchísimo, porque básicamente ha quedado bastante guapo y le estamos tratando de darle un poquito de calidad a todo esto. Y lo que les estaba diciendo, muchachones, vamos a repasar unas cosas porque ayer presentamos a Mbappé, pero han habido un montón de declaraciones, de reacciones bastante llamativas que vamos a repasar en breve. Les voy a pedir una sola cosa, que me acompañen hasta el final de este video, y sin mucho más cuento, pues arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, y ahora con Mbappé, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, no me quiero enredar mucho. Quiero que veamos algunas cosas brutales que vamos a repasar el día de hoy, que dan una idea de lo indignados que están los culés, por mucho que intenten taparlo. Veamos este primer clip, y aquí está lo que les decía que me hizo mi amigo. La verdad, me gustó bastante. Va muy bien tirado también para hacer directos y cosas así. Y bueno, quiero que arranquemos escuchando esto porque honestamente es que fíjense en lo que dice el tweet, que es de lo que más me llama la atención. Mbappé renueva por 2 años por el PSG. Los aficionados del Barcelona lo celebran como un título. 2 Champions después ganada por el Real Madrid. Mbappé ficha por el Madrid por 5 años. Y vean este clip, que es oro puro. Bueno, es cuanto menos llamativo todo esto, porque es una gente que vive de un complejo absoluto. Es que siempre lo he dicho, he tratado siempre, muchachos, de resolver alguna cosita. No sé, siempre he tratado de entender por qué esta gente es tan curiosa, y realmente, si te pones a pensar, tiene lógica el hecho de tenerte a pensar que esta gentuza no celebra absolutamente nada. Entonces no les sale otra cosa que criticar todo esto y bueno, reírse de lo poco que les deja el Real Madrid. Muchachos, quiero que realmente ahora veamos otra cosa aquí de otro crack que, uff, me parece absurdo. En este caso vamos a escuchar a Miguel Ángel Ruiz, del 10 del Barça, con otro caballero aquí que yo siempre he dicho, dudo, de hecho, dudo de la capacidad de estos personajes a veces de pensar. Vamos a ver esto. 7 años después se ha presentado a Mbappé, ya está presentado, ya es jugador del Real Madrid desde hace tiempo, pero hoy ya se le ha presentado, por cierto, en una presentación que ya me diréis vosotros vuestra opinión, pero yo creo que tanto rollo, y a mí me suena a fracaso. Yo no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero me esperaba muchísimo más, la verdad. Después de tanto rollo y de 7 años me esperaba mucho más. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, al Barça, a ver qué pasa con... Mira, es importante acotar esto porque dice que se esperaba mucho más. Bueno, ¿puedes mostrarme alguna presentación que haya hecho el Barça? Por lo menos parecida, ni siquiera voy a decir que esté por lo menos igualada, por lo menos parecida. Es que me parece, esta gente viven en Narnia, lo juro, de manera increíble. No sé, yo no sé ni qué decir de este señor. Lo único que me sale decir es lo que siempre digo. A mí me haría vergüenza decir que es mi papá, porque es un impresentable. O sea, porque el tipo ni siquiera cae mal, el tipo da risa y vergüenza ajena. Este pobre señor, este pobre hombre, porque no transmite otra cosa que no sea eso, pero es de loco. Sigamos. nuestro Lamine Yamal, a ver qué pasa. ¿Lamine Yamal o Kylian Mbappé? Bueno, yo no tengo ninguna duda. O sea, Lamine Yamal es nuestro, es de la casa, es de la Masía, reúne todo lo que podemos soñar. Sí que es pronto y no hay que meterle presión con aquello de que puede ser el nuevo Messi. Y mira que este hombre, pese a todo, este hombre al final trata de hacer un ejercicio de cordura, de decir, creo que no le está haciendo nada bien meterle la presión añadida e innecesaria, decirle que es el nuevo Messi. Pero te los digo en serio, yo no sé esta gente qué es lo que tiene en la cabeza. Trato de entenderlos, y lo único que se me viene a la cabeza, honestamente, es pensar que, bueno, son una pobre gente que lleva mucho tiempo sufriendo, y de alguna manera habrá que entenderlos un poco. Veamos algo ahora también de otro narniano. Yo creo que el número uno de los narnianos, pero los narnianos fuera
de la cúpula narniana, yo digo de los ciudadanos, que es este hombre que está aquí sentado, no sé qué hacía ahí sentado, también vale la pena escuchar estos 34 segundos de puro sufrimiento. Y el fichaje de Mbappé, que tanto celebráis los merengues, ¿sabéis en qué se va a convertir? En vuestra tumba. Porque sin Mbappé lo habéis ganado absolutamente todo. Pero Mbappé es una especie de Harry Kane. Es un gafe que no ha ganado nunca la Champions. Que a la edad de Messi no ha ganado una puñetera Champions. Y lo habéis visto en la Eurocopa. Se lo ha comido Lamine, se lo ha comido Nico, se lo ha comido cualquiera. Y va a venir al Madrid cuando lo teníais todo, este año, que lo habéis ganado todo, y ¿sabéis qué vais a hacer? Nada, el ridículo, se va a cargar el vestuario. Y lo digo hoy, así lo digo. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando, dramático. Es dramático ponerse a pensar y a ver lo que está sucediendo con esta gente. Yo comienzo a preocuparme de, no sé, pienso, ¿será que a esta gente se le fue las 2 neuronas que le quedaba? Porque es increíble. Y encima salen con aquello de que de que Lamine se comió a Mbappé en la Eurocopa. Yo trato de entender este tipo de cosas. De hecho, estaba viendo algo que decían que no, que los jugadores del Madrid fuera de Florentino no brillan. Y me puse a decir, Vinicius metió más goles que Lamine Yamal. Bellingham metió más goles que Lamine Yamal. Es que mira, se los digo, es una cosa increíblemente absurda. Pero bueno, al final, ellos que sigan ahí en su mundo. Yo quiero que veamos esto de J. Jordi, que yo creo que es un señorito, por no llamarlo de alguna manera, que no puede faltar en este tipo de videos, muchachos, porque es increíble. Aquí estaba Fernando Sanz intentando dar su aportación en algún tema que tiene que ver con Mbappé. Y vean la indignación de este J. Jordi, es que es la frustración absoluta. Escuchemos. Un detalle absurdo, pero mirándolo ahora, de lo listo y lo inteligente que es este jugador, es que incluso los balones no pega un boleón fuerte, pega balones pequeñitos para no controlados, para no hacerse daño en el isquiotibial, porque uno con la alegría quiere tirarlo más arriba, pero lo coja todo el mundo, incluso... Ya empezáis, Fernando, ya empezáis. No me va a decir también... Ni un boleo fuerte. Lo que se me viene encima ahora. Lo que se me viene encima, sí, pero no precisamente lo que estás pensando, sino lo que se te viene encima, narniano, a nivel deportivo, porque falta mucho. O sea, esto acaba de empezar y yo entiendo que estén jodidos, pero ¿qué podemos hacer? Yo no tengo la culpa de que encima de que el Barça esté haciendo un desastre a nivel general, ustedes no tengan siquiera la capacidad de generarle una pequeña crítica al pobre presidente Joan Laporta. Vamos a ver, tengo algo aquí, tengo 2 cositas en las que me gustaría escuchar. Por ejemplo, me gustaría escuchar algo del Spider culé, que a mí, mira que es un tipo que no me desagrada. Creo que es uno de los pocos personajes sensatos que tienen los culés. Lo voy a decir tan alto como lo están escuchando. Es uno de los pocos tipos sensatos que yo creo que tienen los culés. Pero esta vez sí me ha sorprendido un montón. Fíjense cómo habla de esta manera. Dice unas cosas bastante absurdas. Espera un momentico que no vi hasta qué segundo lo tenía aquí. Vamos a colocarlo en breve. A ver, 307. Vamos a darle play. Y mira, he leído las declaraciones y me parto de la risa. Me recuerda un poco, pero yo creo que esto es la diferencia entre el barcelonista en general, o algunos, y el madridismo. Yo cuando se presentó a Griezmann, la verdad que, ¿qué quieres que te diga? Yo después de la troleada del documental, a mí la llegada de Griezmann no me gustó. O sea, no fue una cosa de decir, oh, Griezmann. No, era una cosa de decir, pero ¿cómo fichamos a este pavo? Con este dineral y con este... No lo veo. O sea, nos dio la espalda, prefirió seguir en el Atlético. Listo, el tren del Barça no pasa cada día. Esto no es un tren de cercanías que pasa cada media hora. Esto, si no te subes al tren cuando te llega el momento, chico, pues puerta y para otra cosa. O sea, ya encontraremos a otro jugador. No eres la única Coca-Cola del desierto. Lo curioso de escuchar esto es cómo un hombre se atreve a decir que hay una diferencia y que la diferencia es positiva para el lado culé entre aficionados del Barça y del Real Madrid. O sea, yo he escuchado gente decir que Messi es el mejor futbolista del mundo y estos señores se vienen a tirar de sensatez, a hablar de sensatez, de no sé qué, o sea, ridículo. Y repito, este es uno de los personajes que yo considero más serios en muchos aspectos. Lo escucho con alguna frecuencia y creo que habla cosas muy, muy coherentes, o la mayoría de ellas, pero esta vez sí que me parece ridículo. Escuchemos. Entonces, ahora a mí me hace gracia que el señor Mbappé se sienta en rueda de prensa y dice que los sueños no se pagan, o que un sueño de niño no se paga. No sé qué pollas ha dicho, de como que venir al Madrid que era un sueño, que eso no se paga.
lo dice un pavo que pudo haber cumplido su sueño hace 2 años, que corrió el riesgo de dejar pasar supuestamente su sueño, porque igual el Madrid podía haber dicho, oye, pues se acabó, ya no te quiero, porque, como digo, puede salir otro jugador mejor, puedes ir a por Haaland. Florentino podía haber hecho 1001 para igual no tener que fichar a Mbappé, y ha tenido la suerte de que ha pasado por segunda vez. Y resulta que el madridismo se la va a comer doblada con estas declaraciones y se va a poner chocho y tontorrón de mira lo que ha dicho Mbappé, es su sueño de infancia. Cuando durante estos... Bueno, entonces supone que nosotros no debemos creer lo que nos dice Kylian Mbappé, pero ustedes sí deberían, y es prácticamente una obligación, creerse cuando Messi en su momento les dijo que él se quería quedar, pero que Laporta no sé qué. Entonces eso sí se lo tienen que creer. No tiene nada que ver con que después de que no pudieron pagarle los 100 y pico de millones anuales, no le resultaba seguir en el Barça porque se quedaba pese a los ridículos, porque a nivel económico era la mejor oferta posible. No tiene nada que ver, y casualidad, vamos a decir que es una casualidad, se fue a un club estado. Me parece brillante, de verdad. 2 años dijo que le gustaba el Milán, que le gustaba el Liverpool, que no sé qué. Ahora resulta que el sueño es el Real Madrid, el sueño de niño. Y le pasó el tren hace 2 años y los sueños no se compran. Pero a ti te compró el PSG. Mira, pero, por ejemplo, siempre lo he dicho, mira la diferencia. El Paris Saint-Germain estuvo prácticamente lamboneándole a Mbappé para que le renovara por 2 pinches temporadas. Aquí llegó sin tanto cuento, ¡pum! 5 temporadas. Creo que hay una pequeña diferencia ahí, no como otro personaje argentino que les estuvo prácticamente haciéndole renovaciones anuales al punto de reventarles el vestuario a nivel económico. Es que, se los digo, yo creo que una persona del Barça puede dar su opinión, pero tirar esta crítica y venir a decirle al madridismo que no debe creer lo que ellos se han tragado y que es más evidente todavía durante años, me parece ridiculísimo. Te compró el sueño, te lo quitó, te dijo, te pago porque te olvides de tu sueño. Y dijiste, pues sí, pues estoy en venta. Mis sueños están en venta. Mis sueños se pueden cancelar siempre y cuando alguien ponga la cantidad adecuada de dinero. ¿Y qué nos creemos? ¿Que ha ido al Madrid solo por la gloria futbolística? Si el Madrid le pagara mucho menos que el PSG, no habría venido al Real Madrid. No hay manera de convencer a esta gente, se los digo en serio, no hay manera de convencer a esta gente de nada, y ellos van a estar todo el tiempo, todo el rato con que el Madrid le está pagando lo mismo que le iba a pagar el Paris Saint-Germain. Eso es evidente. Y bueno, realmente ellos viven de este tipo de cosas, y eso son cosas que evidentemente hay que entenderlos. Pero repito, este tipo es de lo poquito que me parece sensato. Igual en algunas ocasiones lo he dicho sobre Víctor Palacios, me parece un tipo medianamente sensato también en algunos aspectos. Así que bueno, en general, voy a cerrar el video, me voy a despedir acá, porque en este final les voy a dejar algo de Juanma Rodríguez, una reflexión bastante interesante. Y por supuesto me gustaría saber cuántos de ustedes están de acuerdo, están con Juanma Rodríguez, con lo que vamos a escuchar en breve. Así que háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. A la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao. Está para ser feliz. Yo no quiero ser culé, por ejemplo, todo el día amargado, no. Yo quiero ser feliz. Por eso soy del Real Madrid. Y yo con el Nessun Dorma ya estaba llorando, Josep, te lo prometo. No estoy hablando retóricamente. Con el Nessun Dorma ya estaba llorando. Ya estaba llorando porque me parece que si hay... Oye, escucha. No te digo que me lo superes, igualamelo. Iguálame lo que ha pasado hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. No te digo que me lo superes, igualamelo. Igualamelo, 80.000 personas en un día laborable en el mes de julio para recibir a un futbolista. Imposible verlo. Es imposible verlo en ningún. Y yo con el Nessun Dorma, hay una película que me gusta mucho que se llama Jerry Maguire, en la que Tom Cruise va a decirle a Renée Zellweger que la quiere mucho, te quiero por esto, tal, va a buscarla, tal, no sé qué, le hace un discurso, bueno, tremendo, y ella se le queda mirando y le dice, con el hola ya me tenías. Y claro, cuando yo estaba viendo la rueda de prensa, y mi madre me dice, es que es muy buen chico. Ay. Oye, por favor, que estoy aquí desnudando mis sentimientos, por favor, Perdón, por favor, no rompamos. Perdón, por favor, Jota, comportémonos, por favor. Cuando mi madre me dice, es que es muy buen chico.
¿por qué te metes con él? Cuando tu madre te dice eso, porque si me lo dice Javi Balboa, yo le quiero como si fuera mi hermano, pero digo, bueno, es un hermano un poco díscolo. Tomás, pues también le quiero mucho, Edu. Bien, son hermanos, pero cuando te lo dice tu madre, tú te das cuenta de que estás solo. Es la orfandad más absoluta. Y en ese momento he dicho, joder, pues tienes razón, ¿por qué tengo que estar yo sufriendo? A mí, el discurso de Mbappé, te tengo que decir que me ha convencido. Me ha convencido. Habrá gente que piense que es un discurso creado, fingido. Yo creo que él es muy listo, pero yo he visto sinceridad en sus palabras, de verdad. He visto sinceridad en sus palabras. Yo me creo de verdad que él siempre ha querido jugar en el Real Madrid. Yo me creo de verdad que él, el sueño de Kylian Mbappé, ha sido siempre jugar en el Real Madrid. Y yo no soy quien ni para perdonar, ni para condenar, ni para nada. Yo doy mi opinión modestamente. Pero yo, hoy, aquí, esto es un punto final sobre este asunto. Para mí, a partir de la próxima temporada, Mbappé es mi Kylian Mbappé y le quiero como a cualquiera. Es lo que tengo que decir. Es lo que tengo que decir. Aplaude, Javi, aplaude, por favor. Aplaude, por favor.